Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Rodríguez, soy investigador docente de la Facultad de Ingeniería y el día de hoy tenemos a un invitado internacional, al investigador Sebastián Díez, un investigador asociado a la Universidad de York, que nos viene a visitar aquí a la ciudad de Concepción. Estamos en el campus de la Facultad de Ingeniería y justamente vamos a conversar con él sobre sus temas de investigación y su perspectiva sobre el tema también de desarrollo científico-tecnológico aplicado a las áreas ambientales. Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero tal vez, Sebastián, para los que nos escuchan, si nos puedes comentar un poco cuál es tu recorrido, quién eres. Empecemos por esto. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, primero soy ingeniero químico de Córdoba, nací en Córdoba, Argentina. Después hice mi maestría en ingeniería ambiental y mi doctorado orientado a la contaminación atmosférica también en Córdoba y bueno, investigando en Inglaterra hace ya 3 años. Perfecto. Y cuéntanos, dentro de tu trabajo de postdoctoral que estás haciendo en la Universidad de York, ¿cuál es la principal pregunta de investigación a la cual está enfrascado tu trabajo? Bueno, la principal pregunta es que estamos trabajando con instrumentos que son de más bajo costo para la medición de los contaminantes del aire. Y la pregunta es cómo podemos usar esa información, que en principio es de menos calidad que la información que por ahí nos entregan otro tipo de instrumentos, pero que la podemos usar a escala más regional, más local también, con esta idea de democratizar la información. Bueno, ¿cómo podemos usar esa información para tomar decisiones en el mediano plazo? Cuando hablamos de los desafíos ambientales que estamos teniendo como sociedad a nivel mundial, pero también regional y local, hablamos mucho de lo que es la contaminación aérea, pero tal vez nos puedes comentar, tal vez para los que no tienen tanta idea de los impactos que esto tiene, ¿qué es lo que sabemos actualmente del impacto que tiene la exposición, por ejemplo, a una mala calidad del aire en la actualidad? Bueno, sí, es un tema importantísimo porque la mayoría de la gente no lo desconoce. Ese es el primer problema, el desconocimiento. Actualmente mueren alrededor del mundo por año entre 8 y 9 millones de personas según diferentes estimaciones, lo cual es un número enorme y de primordial importancia para países como los nuestros, digo, como los países latinos, ¿no? Donde vivimos en zonas o en ciudades muy concentradas, nos exponemos a concentraciones que ignoramos qué efecto tienen sobre nosotros, porque la salud pública por ahí no atiende este tipo de cuestiones. Entonces, ese es el problema principal, pienso. Y con respecto a ya los temas que has estado investigando y que se relacionan también con lo que estamos intentando hacer acá en la universidad, con esta posibilidad de medir con instrumentación de costos más accesibles, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos de trabajar con este tipo de nuevas tecnologías que nos permiten entender el aire que respiramos, pero que definitivamente deben de hay que tener algunas precauciones sobre ellos? ¿Cuáles son esos principales desafíos a tu parecer? Primero, la gente, la gente a pie, la persona, no sé, nuestros allegados, nuestros amigos, que ellos sepan primeramente de qué hablamos cuando hablamos de la calidad del aire, la contaminación atmosférica. Ese es un primer paso. Y el segundo paso es formar. Eso es lo que en definitiva desde la academia intentamos. Formar más gente. Desde la universidad, en nuestro caso, intentar de que haya más profesionales que tengan en mente este tipo de problemas. Y ojalá más investigadores que traten este tipo de temas. Entonces ese derramamiento, digamos, ese derramamiento de conocimiento que llegue a mayor profundidad y que de esa forma al mediano plazo los estados empiecen a tomar un poco más de acción. Y con respecto al tema ya propio del desarrollo tecnológico,
la capacidad que se tiene ahora por muchas tendencias de crear tecnología, abaratar los costos y ponerla a disposición de estas mediciones. Particularmente sobre esa parte tecnológica, ¿qué desafíos tú estás viendo? Bueno, primero, en países como los nuestros somos un poco consumidores de lo que en otros países se está desarrollando. Estamos, creo, desperdiciando o dejando de lado mucho de nuestra creatividad propia por ser latino. Esto de con pocas cosas intentar solucionar. Pienso que ahí hay un déficit que está también relacionado a la formación de más gente idónea en ese campo. ¿Y qué otro desafío encuentro? Las barreras por ahí burocráticas de acceso a fondos para que no necesariamente las universidades, sino también las ONG, colegios secundarios, inclusive la formación primaria, ¿no? Que empiecen desde, no sé, desde un jardín de infantes, que empiecen a jugar con formas de emplear esa creatividad para crear esto que llamamos tecnología y que lo asociamos por ahí a pantallas, a computadoras, circuitos electrónicos que no necesariamente estamos hablando de eso cuando hablamos de tecnología, sino que es un rango enorme y que, como estuvimos discutiendo en algún momento, el arte también puede hacer su aporte desde ese punto de vista. La creatividad aplicada a solucionar un problema empleando estas herramientas que hoy tenemos a disposición. Perfecto. Sebastián, tal vez una pregunta más relacionada con mucho de lo que tú trabajas finalmente son sistemas que logran capturar variables ambientales, en particular del aire, y esta data después tiene que ser de cierta manera interpretada para generar información y ojalá toma de decisión. Estamos viviendo una época que ha puesto mucho énfasis en la ciencia de los datos, ¿no? En hacer sentido a esta data por medio de algoritmos, etcétera. Yo sé que tienes algunas precauciones con respecto también a esa revolución, pero tal vez nos puedes resumir cuáles crees tú que tienen que ser como ojos puestos que tenemos que tener cuando intentamos interpretar con dato, tal vez no forzosamente relacionándolo con el fenómeno físico o químico que estamos observando en el medio ambiente. Claro, hay esa precaución que vos mencionas, es que muchas veces estamos produciendo claramente, lo vemos a diario, estamos produciendo muchísima información. En este momento mi celular están captando la posición en la que estamos ahora. Eso se usa, las aplicaciones lo usan para diversidad de cosas. Pero sucede que esa información, cuando se alimenta a modelos sin necesariamente asociar causas con consecuencias, sino como proxies, es un poco difícil esa palabra, pero digo, emplear la masividad de información para explicar un fenómeno no siempre funciona desde el uso de los grandes datos. Entonces estamos perdiendo un poco de vista. A mí me encanta el avance de la ciencia de datos, siempre y cuando intente explicar las cosas y no, porque tengo muchos datos, emplearlos sin ningún tipo de sentido físico. Esa es mi preocupación. Estamos perdiendo de vista esa conexión entre, como decía, entre las causas, que son múltiples causas, afectando múltiples sistemas al mismo tiempo y que tienen sus efectos. Estamos usando mucha cantidad de datos sin necesariamente explicar qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces eso nos limita la mirada de cómo mejorar un sistema. Por ejemplo, el sistema ambiental, el sistema atmosférico. Esa es la precaución. El desarrollo de la ciencia de datos, para mi gusto, debe estar asociada a la fenomenología, no me sale bien, la fenomenología implicada en ese sistema. Eso. Pienso que la gente debe usar la información, aparte de hacerlo de forma prudente y responsable,
pensando bien cómo es el engranaje interno de ese sistema. Que justamente es un tema que al estar en recintos educativos es parte de lo que se debería incentivar, ¿no? En el momento del análisis crítico, en la parte de educación de los ingenieros, por ejemplo. Exactamente. Ese sentido crítico, ese análisis crítico creo que está siendo un poquito desfavorecido cuando intentamos usar esa masividad de datos, que claro, está explicando muchas cosas, pero no sabemos bien qué está explicando. Y lo usamos porque, bueno, el ser humano siempre tiende hacia el menor esfuerzo, pero no nos sirve, por ejemplo, para intentar ver si cambio una de esas variables de entrada, si las cambiamos, cómo modifica el sistema. Es decir, cómo entendiendo ese sistema nosotros podemos tomar alguna opción, plantarnos en esa opción y analizar potenciales resultados. Excelente. Ahora un poco más yéndonos a las oportunidades. Regiones como la del Biobío, ciudades como Concepción, son ciudades de mediana escala a nivel regional en América Latina, desafíos bien particulares, regiones. ¿Qué oportunidades ves a laboratorios como el que estamos acá, que se puedan enfocar en temas locales, alrededor de temas ambientales también, pero qué oportunidades hay cuando tú has estado y has tenido la experiencia de estar en los centros de investigación, digamos, de élite mundial? ¿Hay oportunidades? ¿Por dónde crees que pueden ser estas oportunidades, sobre todo al comparar con otras realidades? La respuesta es sí, hay inmensas posibilidades. Y mi forma de entender esto es el problema local. ¿Cuál es el problema local? ¿Cuál es la pregunta local? En función de esas necesidades locales, conectar con las distintas formas en que tenemos de funcionar en la sociedad y ese conocimiento, por ejemplo, en el caso de las universidades, emplea ese conocimiento para responder esas localidades, esas preguntas locales. Por ahí nos perdemos de vista el sentido local porque, claro, estamos inmersos en esta mass media y esos problemas a los que estamos acostumbrados a ver en la televisión no siempre están reflejados en lo local. Estamos viendo cosas por ahí muy globales que no digo que no tengamos que verlas, digo que nuestra cultura, la cultura local, por ejemplo, acá de Concepción, tiene muchos localismos que son específicos y que no se dan en ninguna otra parte del mundo. Y esas problemáticas que, no sé, pueden ser desde la producción de alimentos, desde el desarrollo de un determinado tipo de cultivo, no lo sé, el empleo del recurso mar, es único aquí. Entonces, encajar eso que está englobado en lo que es la cultura propia, impulsar a que estos laboratorios se desarrollen localmente para atender justamente a ese tipo de problemas. Creo que ahí hay un nicho enorme y que el desafío es interesantísimo, porque lo estamos perdiendo de vista, porque no sabemos muchas veces, al menos que yo soy de Argentina, muchas veces nos perdemos de esos localismos. Y ahí surgen cuestiones no solamente científicas o técnicas, ¿no? Esa retroalimentación cultural particularmente me fascina y entiendo que las oportunidades, como decía, son infinitas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián.